información en tus oídos y en tus ojos. Bien, amigos, quiero más que nada agradecerles realmente hoy porque he recibido la información y me ha impactado fuertemente más de 76.000 y pico de visitas en las redes sociales que ha tenido uno de los informes nuestros en las últimas horas, que se inició justamente la semana pasada sobre lo que está pasando con los medios de comunicación. Así que bueno, infinitas gracias a todos los que han ingresado, todos los que han visto los comentarios que estamos recibiendo, no solamente en las redes sociales, sino en la transmisión en vivo, en el canal de YouTube. Está casi 76.000 personas que comentaron y visualizaron justamente este informe de Galáctica Internacional. También le agradezco a la gente de Bendita TV, a Beto Casella, a todo el equipo, el hecho de haber repetido justamente ese informe, porque bueno, evidentemente nos ha facilitado este éxito de esa investigación, de esos informes que habitualmente generamos aquí en Galáctica Radio y Televisión. En relación a este tema también viene el momento para seguirlo, y qué mejor que convocar a una de las principales dirigentes de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la UTBA y de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas. Ella es Lidia Fajale, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Lidia? Tanto tiempo, un gustazo, ¿eh? Un gustazo también para mí, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, merecida. Hacía tiempo que quería charlar con vos, pero bueno, justamente estos momentos que estamos viviendo creo que son bastante oportunos para poder charlar contigo, una mujer que hace muchísimos años viene trabajando en los medios de comunicación. Nos conocimos allá por la época del viejo Canal 11, así que podemos hablar y tocar muchos temas seguramente muy especiales que tienen que ver con la cuestión del desarrollo y de lo que viene pasando con los medios de comunicación en la República Argentina hace décadas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estás visualizando lo que está pasando justamente en los medios de comunicación y con muchos de los que interactuamos, de los periodistas, los comunicadores sociales en la radio y en la televisión, y la distinta variedad impresionante que hoy por hoy se da con las redes sociales en los medios de comunicación, ¿no? Los medios digitales, los medios alternativos? Bueno, en principio quiero separar, digamos, algo que observo de todas las variables que hacen este escenario mediático, ¿no? Una cosa los periodistas, los medios de comunicación, como grupos empresarios, las redes, un Ateneo que se parece más a una olla de grillos que algo que nos brinde claridad. Lo que yo observo en este último año, estos últimos meses, se ha dado una reestructuración de los grupos mediáticos. Claro. Una reestructuración. Ha habido compras y ventas, intenciones de compras de un sector hacia otro para absorberlos, y esos cambios son cambios que en el terreno de los medios de comunicación se traducen políticamente o ideológicamente y marcan posicionamientos en contra o a favor del modelo económico que se está consolidando. Tenemos muchas sorpresas. Un medio de comunicación que venía siendo complaciente o apoyando al gobierno, incluso hoy tiene algunas contradicciones. Lo que uno ve como lector, algunas contradicciones, como televidente también. Nos hemos encontrado con un canal como La Nación Más, que ha tenido cambios, A24 ha tenido cambios, y esto tiene que ver con cambios de los dueños de esos medios de comunicación, de accionario, que a su vez tenían sus periodistas estrellas, voceros de esa línea editorial, que hoy han pasado a otros medios y han cambiado de alguna manera de perfil. ¿Se puede decir que hay un camaleonismo en el periodismo argentino, estimada Lidia, en los últimos años, que queda claramente demostrado con estos vaivenes que están teniendo muchos medios corporativos de comunicación, y también la actitud que toman esos pseudo líderes de la comunicación que muchas veces dejan mucho que desear? Mira, en principio, digamos, una percepción que yo tengo, no quiero generalizar. Siempre generalizar es malo, pero es muy obvio y casi grotesco
no se me hace difícil de verlo, Ajá. no de entenderlo, puedo compartirlo o no, pero lo veo así. Eh, yo creo que hay dos tipos de disciplinamiento. El que es consciente, el periodista que es consciente, ya sea porque, bueno, sus ideas empatillan con los dueños de los medios como grupos económicos y los grupos económicos empatillan con el modelo económico del gobierno. Y después veo a otros que pueden estar disciplinados por miedo, porque vos sabés que el miedo disciplina. ¿Qué te parece? Cuando hay rasgos autoritarios en un gobierno y hay peligro de desocupación o precarización laboral, la gente se disciplina y yo creo que los periodistas no escapan a esto. Ujú. Están los que se disciplinan porque reciben la pauta oficial Claro. y otros que aún recibiéndola tratan de ser mínimamente independientes. Yo creo que siempre hay margen para no ser obsecuente, siempre hay margen para poder generar en quien nos escucha, en quien nos ve, algún elemento crítico que le permita repensar la realidad, interpelarla de otra manera. O sea que no hace falta la obsecuencia, ni mucho menos. Ahora, hay muchos que Pero han demostrado que es muy evidente esa relación de estar a favor o en contra de determinadas situaciones con gobiernos de turno y que después, bueno, quedan mal parados. Hemos tenido varios casos en las últimas semanas y no es algo que, digamos, no se ha visto en otras oportunidades, ¿no? Esto es algo como que se repite permanentemente. Todo gobierno tiene supuestamente algún periodista o algún vocero que tiene el privilegio, digamos, de poder tener llegada en forma directa al presidente del momento y se saca, digamos, de contexto lo que sería lógico en un sistema democrático del tema de las conferencias, donde realmente los mandatarios puedan tener un diálogo abierto, como sucedió en algún momento, no sé, con Alfonsín, hasta con el propio Menem. Después como que la cosa se fue complicando cada vez más por esta cuestión de los ensobrados de turno del momento, ¿no? mira, te voy a hacer un chiste. Yo A no ver. sé si es un privilegio tener llegado al presidente, porque acá la política se mueve, es muy fugaz, Ujú. puede tener consenso hoy y todo se derrumba como un castillo de naipes, Sí. inclusive los periodistas que se sienten con ese privilegio y actúan con total impunidad. Ujú. Y por otro lado, el chiste que te quería hacer es que me parece que a algunos periodistas les hace falta, porque no tienen condiciones histriónicas, les falta algún curso actoral, porque es muy duro, muy grosero, Sí. Mm. eh, y realmente yo creo que no solo quienes lo escuchan y lo ven se dan cuenta, aunque algún sector de la sociedad tarde en darse cuenta, lo cierto que todo eso eh, es mal visto, es feo, y cuando este gobierno pase, o el periodismo se posicione mayoritariamente con los paradigmas que corresponden para hacer una práctica de un periodismo mínimamente serio, todo eso se lo lleva el agua. Ajá. Se lo lleva el agua. Yo te lo puedo asegurar Pero porque mirá que hay esto... muchos que perduran, a pesar de esto. ¿Qué pasa? La gente como que No, les no, tiene porque... lástima o hemos vivido situaciones, no sé, con otros supuestos grandes periodistas como Bernardo Neustadt, Mariano Grondona. Pero ¿sabes lo que pasa, Pedro? Ha habido una Hay... continuidad realmente de personajes dentro del campo del se periodismo paraban bastante como compleja, tales. ¿no? Se paraban como tales. Ajá. Era cuando existía el periodismo de opinión. Tenías Sí. diferentes diarios, vos sabías que tal periódico se posicionaba en línea con tal sector de la economía, ganadera, el otro desarrollista, el otro... Sí. Vos sabías desde qué lugar te hablaban. Y uno podía elegir o no elegir, ni siquiera leerlos. Ujú. Yo creo que las redes, fundamentalmente, les han quitado plafón al periodismo de los medios tradicionales. Ajá. Y yo creo que están como gatos que quieren subir una pared y la arañan y se Sí. deslizan. Patinan, Sí. patinan y patinan, ¿no? Le cuesta, claro. Cuando hay una crisis de hegemonía, lo vemos en el terreno de la geopolítica. Tal cual. Cuando uno tira de un mantel, puede romper todo. Sí. Mm. Y me parece
que hay un sector del periodismo, digo, que no es la mayoría, porque después están los trabajadores de prensa que no aparecen en la tele, Así es. que son el backstage de la radio, Ujú. en fin, que son laburantes Los que y que investigan, los que tratan de hacer producen, los que elaboran, periodismo. ¿no? La base Claro, de lo que es el informe o una investigación, que son muchos. exacto, que muchas veces en los diarios no aparecen esos nombres. Gente que hace grandes trabajos de investigación y la firma la pone el periodista que Claro. tiene prestigio Mm, en el momento. tal cual. Yo creo que cuando uno habla de crisis, se habla mucho en el mundo de una crisis civilizatoria. Estamos en un momento, nos ha tocado vivir en un momento de grandes Tremendo, cambios, sí. Ujú. donde lo nuevo, que no sabemos si va a ser bueno o malo, peor o mejor, Claro. no termina de consolidarse y lo viejo Claro. tampoco termina. Mirá si en los 80 nosotros nos hubiésemos imaginado que podríamos estar hablando hoy de esta manera contigo, ¿no? Estando allí en el subsuelo de Pavón No, 2444. ¿Te vos acordás? imaginate ¿Qué iba a pensar uno en aquellos años que esto podía haber avanzado? Que a los que nos perseguían, a los que nos prohibían, no teníamos más posibilidad de estar en contacto con la gente. Sin embargo, hoy lo podemos hacer gracias a este tremendo cambio que se ha producido. Si no, bueno, realmente no pero tendríamos voz también, en ningún lugar, también, ¿no? pero claro, por supuesto, ha habido una evolución y uno se impacta inclusive de poder charlar cuando años atrás no podías ni hablar porque te podían desaparecer, Así te es, podían claro, secuestrar, claro. etcétera. Nos esperaban cuando llegábamos con las notas, con los Falcon en las puertas de los canales, ¿no? Para ver Claro, qué es lo que claro, habíamos hecho. ¿Cuántas exactamente. veces? Bueno, ¿y cuántos trabajadores han colaborado tratando de proteger a gente que era filmada? Y sí, Este, y videocassette, ¿recordás? El VHS eran claro, pedidos por agentes de la CIDE tal cual, y los claro. propios trabajadores resguardaban ese material para que ese material no llegue a manos de quienes luego derivaban en grupos de tarea y secuestraban Y sí, la periodistas. gente no tiene idea de estas cosas que han pasado, que hemos vivido mucho, ¿no? Por eso a veces No, da bueno, pena. yo recuerdo cuánta gente, trabajadores de prensa rasos, Ujú, han colaborado protegiendo a gente, inclusive a así gente es, que no conocían, que eran claro. filmadas. Me acuerdo cuando vino la comisión de la OEA, Ajá. que mandaron a filmar en mudo, no para difundir la información, sino para entregar ese material a la CIDE. Exacto. Y me acuerdo cómo se resguardó ese material, cómo se impidió entregar ese material, por lo menos en la medida en que lo podíamos hacer. Ujú. Y colaboraba muchísima gente, camarógrafos, el archivista, los redactores, todo, todo en silencio, porque en silencio tenía que ser. Así es. Y había otros que no, por supuesto. Sabíamos que había gente adentro que no, que buchoneaba, Así es, que claro. estaba gente al frente, etcétera. Y claro que me alegro, como vos bien decís, poder estar charlando hoy contigo con tranquilidad. Pero no dejo de ver que se ha impuesto una cultura donde se naturaliza el lenguaje soez, Ujú. donde se naturaliza la agresión, la violencia, la falta de respeto por la idea del otro. El Yo atropello, ¿no? La falta de educación. nunca, Claro. nunca viví tan directamente el escuchar, digo, desde un mandatario, un funcionario, hablar con un lenguaje que parece que ni siquiera es el lenguaje de la calle Ujú, hoy, porque la gente inclusive cuando se queja es bastante respetuosa, ujú. tiene mucha paciencia, algo que me impacta muchísimo. Sí. Nosotros, por ejemplo, 6 días que nos estuvieron boicoteando la gente del sur con el servicio eléctrico. 6 días que estamos trabajando con generadores eléctricos y donde han metido Ajá. la mano algún que otro dirigente de medios de comunicación y políticos también, ¿no? Porque no les gustan ciertas cosas que decimos. En un sistema democrático, ¿esto se puede admitir? ¿Es No, de ninguna manera. razonable? De ninguna manera, no se puede admitir, pero ocurre, porque también, Pedro, creo que tenemos que decirnos con más claridad que también hay una crisis del modelo democrático liberal en el que Ajá, se asienta el periodismo argentino. Estamos hablando del periodismo argentino y en general el periodismo de Latinoamérica, sí. pero en Argentina con más fuerza. Ese modelo está claramente en crisis, porque lo que está en crisis y lo que está interpelado y en un sentido negativo
son los derechos que hemos conseguido y que están previstos en la Constitución, en pactos regionales, en pactos internacionales de derechos humanos, etcétera. La libertad de expresión, como la ética periodística, por nombrar uno de los aspectos, son variables o el camino que uno recorre construyéndolos de una experiencia que suma varias generaciones. ¿Y vos crees que hay forma de reconstruir esta pérdida que hemos tenido de alguna manera, culpa justamente de ese sector del periodismo que no ha hecho las cosas como corresponde y nos ha llevado también a que nos pongan en el banquillo de los acusados con un montón de cuestiones? Mira, yo te lo contesto así. Yo creo que un modelo de comunicación distinto, alternativo al que estamos viviendo, y no solamente me refiero a las estructuras mediáticas en el sentido económico y a las estructuras mediáticas en el sentido estrictamente profesional periodístico, Sí. cambia cuando cambia el modelo político. Ajá. Una cosa va de la mano de la otra. Pero Me parece... hemos pasado en la Argentina justamente con varias situaciones de cambios muy profundos, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de la etapa del menemismo, para hablar de los últimos tiempos, ¿no? A una etapa un poco más fuerte en lo que es el contexto de la apertura comunicacional. Después hemos tenido otras etapas con Kirchner y con Cristina, y después con Macri, con Duhalde en su momento, con De la Rúa. Hoy tenemos justamente un presidente que ha roto toda la estructura de lo que es el respeto hacia la comunicación democrática, ¿no? Porque lo demuestra cada vez que él emite algún mensaje, encubiertamente acusando o ofendiendo indebidamente, ¿no? Cuando tendría que hacer todo lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que pasa porque hay un consenso social que se confunde, del que se aprovecha para tener estos posicionamientos desde la gestión de un gobierno. Ajá. La gente obviamente está cansada de las promesas incumplidas, cuestiona lo que se denomina la clase política, eso sin distinción, porque los modelos políticos democráticos en donde se insertan determinados modelos de comunicación, ya te digo, una cosa va de la mano de la otra, están en crisis y las vías de escape, lamentablemente, son hacia sectores de la ultraderecha. Es decir, yo nunca vi que las víctimas le den tanto consenso a sus propios victimarios. Vos ves Europa, vos ves algunos países de Latinoamérica, y la vía de escape es una vía autoritaria, ultraconservadora, que inclusive está más allá de la derecha liberal, mucho más a la derecha, y me parece que ahí se sustentan valores, algunos sentimientos de odio, que colaboran para quien llegó al poder circunstancialmente, porque se ajustaron o se alinearon algunos planetas y la coyuntura hizo que llegara, en este caso a la Casa Rosada, bueno, se sienta con autoridad moral para decir lo que se le ocurra. Pero yo creo que también hay que pensar que estos gobiernos pasan como pasan otros. Es producto de alguna manera de esta sociedad que está como confundida, porque tomándolo con un poco de humor, ¿no? Pasamos de un Menem que te hablaba, viste, de la estratosfera, que iba a mandar un cohete de la estratosfera, que esto que el otro, a este muchacho, viste, al actual Javo, que te está hablando de la motosierra, viste, que caza una motosierra, que parece, viste, el tipo que quiere destrozar todo, y realmente hay un disparate entre una cosa y otro de lo que es la realidad de lo que vive la gente, ¿no? Pero mira, yo recuerdo, vos citabas rápidamente al como que viene Jack el Destripador con la motosierra, ¿viste? Tenías el otro que te quería mandar un cohete llevando gente por la estratosfera, y este viene, ¿viste? Jack el Destripador con la motosierra que quiere cortar todo, romper todo, destruir todo. Es una cosa de loco lo que tiene la gente. En un mundo que gira hacia otro lado. Digamos, el sol no asoma hoy, Pedro, en Occidente. El sol asoma en Oriente. Y es así, nos guste o no. Pero en un principio nuestro presidente como que, viste, le dio la espalda a Oriente y después se tuvo que ir a arrodillar.
está arrodillado totalmente en varias facetas. Entonces, el discurso, esto que sorprende... También arrodillado con Occidente, en un momento donde la multilateralidad de las relaciones, por las características y la naturaleza del mundo que se nos impone, es así. Ningún país, más allá de la matriz ideológica que tenga cada gobierno, se niega a comerciar con los diferentes países del mundo. Claro. Porque si no el mundo no funciona. La globalización económica exige que si vos me podés vender corbatas y yo te puedo vender una taza, hago un intercambio. Pero lo bueno de este intercambio es que ninguna de las dos partes tiene condicionamientos de carácter político. Sí, el respeto mutuo. Ahora, si yo decido arrodillarme a un país que tampoco le va muy bien, porque tiene una deuda interna tremenda, claro, porque tiene niveles de desocupación y pobreza tremendas. Te estás encerrando vos mismo, de alguna manera, ¿qué es lo que está haciendo Argentina? Porque se quedó atrás, ¿no?, en el desarrollo tecnológico. Claro. Cuando vos ves un país, digo, y esto no significa ninguna defensa ideológica, sino, te digo, hasta una mirada pragmática. Era la cosa lógica, razonable. Que llegó, es decir, está a la cabeza del desarrollo tecnológico, que le está diciendo a su propia industria, cuiden el ecosistema, si no son sancionados, que prevé planes de desarrollo de aquí a 5 años, los cumple, los evalúa, lo que no se Eso cumplió, te está diciendo algo, ¿no? Claro. Bueno, que hace falta la presencia de un Estado que planifique. Te puede o no gustar el sistema de gobierno de China, pero como decía un director de fútbol, si el equipo funciona bien, ¿por qué cambiarlo? Y la verdad que a China le va muy bien. Fenómenos, claro. Lucha contra la pobreza, desarrollo tecnológico, defensa ecológica, cuidado de su patrimonio cultural, en fin, es algo abrumador. ¿Por qué no copiamos, no imitamos eso, no? Sería la gran pregunta, Lidia. La gran pregunta sería, ¿por qué no imitamos, por qué no copiamos eso, lo positivo, que está ahí, que lo podemos ver, y sin embargo siempre como que retrocedemos, los argentinos como que nos olvidamos de las cosas, ¿no? Somos muy respetuosos de lo poco o mucho que se consigue para sostenerlo y mejorarlo y potenciarlo, ¿no? Es una cosa, nunca en la historia de nuestro país se han ideologizado las relaciones exteriores. Nunca. Aparte, esto es una premisa invariable para muchos países del mundo. Y me resulta realmente increíble. Yo me sorprendí cuando asumió el gobierno y tuvo algunas expresiones, esto más allá de mi posición personal, te digo, expresiones hacia países de Latinoamérica, expresiones hacia China, expresiones hacia Rusia, un posicionamiento... A varios nos pasó lo mismo, ¿eh? Varios nos sorprendimos. Claro. Argentina quedó sola votando con Estados Unidos en relación al tema cuando se pedía la paz entre Rusia y Ucrania, y había un principio de solución aceptado por Rusia, y bueno, yo digo, hay algo que no se entiende, si no se lee para qué lado va el mundo, o si hay un capricho de demostrar que sin Estado, esto que es tierra arrasada, Pedro, porque vos haces investigaciones y sabrás hoy el estado de la salud. Tremendo. Es el Caótica, estado de la educación. una situación caótica, destrozado todo el sistema de salubridad, el sistema hospitalario, el sistema de educación, el sistema tecnológico. Te digo más, no se lo adjudico únicamente todo lo que vino ocurriendo a este... No, ya es un proceso que viene de hace mucho tiempo, pero se ha profundizado ahora, ¿no? Estaba agonizando. Porque bueno, la pandemia demostró que nos encontraba con un sistema de salud muy, pero muy débil, muy precario, a nivel profesional, con la voluntad de los profesionales médicos y enfermeros. Pero nada más que eso, no hubo inversión, ¿no? Poniéndole el pecho a la situación, sin insumos, hospitales colapsados, bueno, en fin. O ciudades enteras sin hospitales. Hoy por hoy, si la Argentina llegaría a tener una catástrofe de esas características,
no sé lo que pasa, porque está totalmente el sistema de salubridad destrozado, destruido, ¿no? Tenemos 40, 50 personas en las guardias tirado con colchones en el Hospital Durán, una mugre, una miseria, eso para comentar un tema, ¿no? Ni hablar con la cuestión educativa, la cuestión de seguridad. Me quedé impactada hace poco. Por eso te digo, ¿y qué es lo que pretenden los dirigentes políticos? Que nosotros, los periodistas, hablemos bien de ellos cuando vemos este desastre, este padecimiento que tiene la sociedad. ¿Qué es lo que quieren? No pueden comprar a toda la gente, ¿no? O sea, a vos, a mí no nos van a comprar, o a muchos otros colegas no nos van a comprar con 2 mangos, porque nosotros ya estamos de vuelta. ¿Qué nos vamos a hacer millonarios para andar con un Mercedes-Benz y guiñarle el ojo a estos tipos que son impresentables, que siguen, digamos, haciendo los mismos hechos y actos de corrupción de lo que ellos denunciaban? Y no solamente eso, tenés una oposición que negocia hasta la madre. Bueno, eso es lo más lamentable también, ¿no? Se perdió la cordura totalmente. Van a tratar, es decir, hoy se puede poner confianza en el Parlamento. ¿En qué institución de un gobierno democrático? ¿En la justicia? ¿En dónde? En el Poder Ejecutivo, evidentemente, lo que no le gusta, lo que quiere imponer, lo saca por decreto. Es como una monarquía. Tal cual, claro. Monarquía, ¿no? Estamos con el reinato del Río de la Plata. ¿Por qué tolera esto la gente, la sociedad? ¿Qué nos ha pasado? Habría que preguntarse, ¿no? Porque también nosotros hemos sufrido en carne propia esto, lee ¿no? materiales nuevos, novedosos, sobre cómo se construye el consenso social, qué pasa con la conciencia de la ciudadanía, de sus derechos, y te encontrás que no tenés una respuesta acabada. Yo creo que el modo en que se percibe la realidad es muy distinto desde hace años, que sí, que las redes sociales en el sector joven, que es muy dinámico en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, tiene un modo de percepción donde el desarrollo de los sentidos es uno muy distinto al desarrollo de los sentidos cuando estaba la lectoescritura. Se ha pasado a otro modo de construcción de la realidad y de leer esa realidad. Y me parece que esto hasta nos cambia. Yo soy de las que cree que hay hasta un cambio neurológico a nivel cerebral de cómo se lee la realidad y de cómo se la vive. Esto es lo que pienso, y frente a determinadas opiniones de ciudadanos que están realmente en la lona, producto de toda esta situación, te encontrás con respuestas como si vivieran muy bien y tienen esperanza de que esto va a cambiar. Está claro que algo que aparece por la ventana es algo distinto a lo malo conocido. Entonces le tiran una cuerda y dicen, a ver qué hace este loco. Esto es lo que te dice la gente. Claro, pero ahí donde estamos en un grave problema, ¿no? Porque estamos esperanzados de algo que nunca se va a concretar, ¿no? O sea, no se puede vivir con la fantasía. La fantasía que tienen muchos y que la padecen, como lo padecimos nosotros, por ejemplo, no sé, con nuestro propio campo de deportes. ¿En qué quedó eso, la usurpación del campo de deportes de los periodistas? El gobierno de la provincia, después de rechazar un montón de propuestas. ¿Cuántos años han pasado de esto, no? De la época de Daniel Scioli. No, porque todo eso estaba vinculado a sectores políticos. Estaba claro que ofrecían luego viviendas o ofrecían tierras. Una locura. Mezclados con sectores el intendente de Moreno de ese momento que no hizo nada, el gobernador que no hizo nada. ¿Quién era el que estaba? Festa, bueno. Ahí lo tenés, ¿no? Esto es lo que pasa en la Argentina. Intendentes que negocian cosas de manera corrupta directamente, ¿no? Claro. Por eso te digo, se cuecen habas, se han cocido habas en muchas etapas políticas. Porque si lo que no puedo conseguir por vía democrática lo destruyo o lo consigo por la fuerza. Claro. Y también era una lucha contra ese gremio de prensa que no iba a la cola del proyecto del gobierno. Ni de este, ni de aquel, ni de este, ni de ninguno. Porque había un modo de construcción de la organización que se definía como autónoma. Y autónomo no significa ser presidente de un modelo de comunicación, de un modelo de mundo, de un modelo de país. Pero no ser cola de un partido político. No somos ese tipo de organizaciones. Entonces,
Eso molesta, Pedro. Claro que sí. Eso molesta en todas las etapas, en todas las épocas. Molesta. Y hay sectores que tienen una marcada, evidentemente, vocación de poder y de conseguir lo que se quiere a costa de lo que sea. Así fue el camping, y fue el pedido de intervención a nuestra entidad. Y esto se gestó en el gobierno, en gobiernos anteriores a mi ley. ¿Entendés? Por eso, Y ya viene de mucho tiempo, no es de ahora, por eso. esto es un proceso que viene de largo, La prensa molesta, el periodismo molesta, pero determinado tipo de periodismo. Y hay otros Claro. que se subieron a ese caballo. Sí. Por ahora están cómodos. Vamos a ver cuando el caballo relinche. Bueno, esperemos Vamos a ver. que la ciudadanía se dé cuenta de esto y que reaccione a tiempo, ¿no? Porque Yo creo que se está dando cuenta. Mira, vos estarás informado, obviamente, con detalles de lo que ha sido la opinión de la ciudadanía de Bahía Blanca, Ingeniero Guay, toda Sí. la zona que ha sido afectada por esta tremenda y trágica inundación. una locura, un desastre. Que hay una parte que uno la puede asociar al cambio climático y hay otra que es el reclamo histórico de quienes viven a 50 metros del puerto, uno de los puertos más importantes de la República Argentina, No se entiende lo que han hecho. donde ni el Estado nacional, ni el Estado provincial, ni las empresas privadas que están allí, que Hacen nada, hicieron nada tampoco, sabiendo que esto se podía dar, nada. ¿no? Entonces, la gente decía esto, la gente perdió todo, y están diciendo acá no llega la ayuda, porque mandan ayuda a un Claro. centro que está a 50 cuadras, y la Claro. gente que va nadando. Y sí. Está todo politizado, lamentablemente, y hay un aprovechamiento, un carpeteo, Bueno, claro, un carpeteo entre que los mismos estaría bien políticos. politizado, me alegraría. Todavía, Es claro. que Pero se ni siquiera eso. ideologiza todo a un punto donde se producen parates y la gente no tiene salida. Claro. No hay salida, Pedro, no hay salida. Ahora, esta Vos locura, hablabas del periodismo. ¿Cómo Sí. se hace? ¿Por qué hay un periodismo tan obsecuente? Yo creo que se sienten cómodos con las ideas que sustentan, pero la verdad que no hacen periodismo. Para eso que se pongan como vocero del presidente. por eso, sí, que vayan de El colaborador de vocero del Adorni, ahora que presidente es tiene una muchas persona, posibilidades, ¿no? Pensaría el Claro. término, es un personaje extraño, ridículo, qué sé yo. Yo como periodista no asistiría a las conferencias de prensa que da, porque realmente a mí me parece humillante. Es una falta de respeto, ¿no? Hacia él mismo, porque actuar de esa Bueno. manera, evidentemente, Bueno, es si él se quiere lamentable faltar para- al respeto, que se lo falte. Ahora, yo no entiendo por qué hay periodistas que asisten a esas conferencias de prensa faltándose el respeto a sí mismos, no haciendo Claro, también, repreguntas. eso también, sí. Cuando él dice fin, se retiran y se van, no dicen ni mu. La verdad, es ridículo, ¿no? Y es ridículo encontrarse debatiendo esto, sopesándolo. Claro, Cuando lo hablaba directamente- hace poco tiempo con un colega, amigo inclusive de muchos años, que él concurre a esa conferencia y que se lo dije yo, ¿cómo es que realmente te bancás este tipo de situaciones? Porque hay gente respetable y colegas honorables que han venido haciendo un trabajo de muchos años. Lo charlaba con varios de ellos, ¿no? Con Disandro, un viejo compañero nuestro de Canal 11, por sí, ejemplo. claro. Lo entrevisté hace un par de días y realmente me llamaba la atención la paciencia que tienen de esta falta de respeto que hay, de esta falta de ética que hay hacia profesionales de tantos años de trayectoria, ¿no? Entonces hay que demostrado claramente, estimada Lidia, que hay un atropello, una falta de respeto de la dirigencia política que quieren avasallar, confundir a todo el mundo para sacar provecho de la situación. Mientras tenemos estas cosas que son inentendibles, estos desastres, estas catástrofes que en muchos casos podrían haberse previsto, al margen del tiempo, si se hubiesen hecho las cosas como corresponde, si se hubiesen limpiado los desagües, si se hubiesen hecho las obras respectivas, porque el dinero estuvo. ¿A dónde fue a parar? Es lo que ninguno de nosotros, ni los periodistas, ni los ciudadanos saben. Pero en el fondo sí que lo sabemos, al bolsillo de una manga de sinvergüenza, ¿no? De esta camarilla que viene arruinando la República hace décadas. Mira, bueno, sí, coincido. Yo creo en un tipo de periodismo, creo que, por ejemplo, en tu caso, llevas adelante un proyecto donde no te dirige nadie más que vos mismo y tu conciencia. Y bueno, en la medida en que
un periodista, un grupo de periodistas, conformándose como pequeñas empresas, gestión propia, etcétera, puedan llevar adelante este tipo de periodismo más esclarecedor, que no dependa de otras variables, me parece... Pero no es fácil, es muy difícil, saludable. es muy difícil poner el pecho a todas estas balas que te van tirando, es muy difícil, porque Económicamente inclusive, también, porque claro, un porque a proyecto veces la propio. gente tampoco no te acompaña, o sea, habla mucho pero no te acompaña. Por eso Seguro. la Argentina es un país muy especial, muy particular. El ciudadano argentino es muy particular. Exacto. No termino de comprenderlo, mirá lo que te digo, ¿no? Llego a esa conclusión, no termino de entender a los argentinos. Algún día por ahí Eso es lo único, es bastante difícil. espero que esté con vida, luego de los 2 infartos que tuve, que bueno, el Supremo me mandó de vuelta para acá, Por algo será, me di un poco más de tiempo. alguna misión. Espero algún día poder comprender estas cosas que nos vienen pasando, porque la verdad que realmente a veces me desestabiliza todo esto, ¿no? Digo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿No? Te debe pasar a vos y a muchos colegas realmente que tienen Bueno, la misma actitud, primero, ¿no? como vos sabés, en etapas nuevas y en estas circunstancias, uno lo toma con cierta sorpresa. Mm. Después empieza a encontrar algunas explicaciones, porque ocurre que lo que pasa en Argentina está pasando en otros lados. Sí, eso es cierto, es real. Está pasando No somos en los otros lados. únicos, pero Digamos, si hablamos del periodismo, hoy las tensiones que se producen en el periodismo español, en el periodismo alemán, en el periodismo francés. Yo estaba hablando con una amiga que vive en Francia, que sí, es argentina, pero vive en Francia hace muchísimos años. Me decía que las tensiones que se dan a nivel de los medios de comunicación y los periodistas, entre periodistas y entre los medios de comunicación, es mayúsculo. sí, es tremendo, En fuerte. Alemania, que recientemente hubo elecciones, las tensiones Sí, entre los periodistas y los medios de comunicación también. Bueno, vos fíjate que la Asociación de Corresponsales Extranjeros ayer me hizo llegar un comunicado donde obviamente cuestiona toda esta situación de persecución a los periodistas, etcétera, que se está dando en la Argentina. Y esto lo firman corresponsales que son de otros países, claro. que La están te- aquí en Argentina, bajo las leyes argentinas, y que... La tienen claro, hemos visto la vergonzosa situación que se vivió en el Parlamento argentino, donde se impidió y se sacó al periodismo para que realmente no cumpla la función que venía generando hace tantos años, ¿no? O sea, si se van desarmando esos esquemas, eso es un atentado contra el sistema democrático, que muy pocos Totalmente. lo Es han así. dicho, casi nadie. Yo no escucho colegas que digan esto que estamos hablando con vos, ¿no? Este atentado a la democracia, porque no es un atentado al periodismo, es un atentado al sistema democrático lo que se está cumplimentando en la Argentina, y nadie dice nada. Ni hablemos de los subsecuentes amigos del poder de turno, ¿no? Que siempre han estado, pero que hoy por hoy queda más evidente esto por el impacto que causa justamente por la situación social y económica tremenda que estamos atravesando, ¿no? Sí, coincido, Pedro, con lo que estás diciendo. Yo creo que habrá que esperar y uno seguir haciendo el tipo de periodismo bueno, que uno sabe hacer, aunque cometa errores, pero con dignidad y con honestidad. Como Y dice yo- Jorge Bergoglio, espero que sigan haciendo lío, ¿no? Seguiremos haciendo lío mientras nos dé el cuero, ¿no? Es un poco así es. es un poco Y así. yo creo que esto pasará, porque esto es hasta queda de modé, te digo. Eh, y están muchos con la bicicleta fija, no va, no entra, esto no es digerido, y va a llegar un momento en que ese supuesto consenso se rompa Claro. y el silencio se convierta en un no rotundo, con luces de neón. Claro. Entonces, bueno, Hay que esperemos aprender a lubricar en tiempo y forma las cosas como corresponde, ¿no? Porque si no, Exactamente. la cosa se traba, se oxida y deja de funcionar. Un gran abrazo, Lidia, querida, como siempre, me encantó estar charlando contigo y espero que nos podamos ver También, Pedro, y personalmente en algún muchísimas gracias. momento. Un gran abrazo, Un gracias. gusto. Un gusto hablar contigo. Igualmente, la señora Lidia Fajal, una de las principales dirigentes de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la FELAP, de la Federación Latinoamericana de Periodistas, charlando con nosotros aquí en Galáctica Radio y Televisión. Ya volvemos.